usted puede interrumpirme y levantar su mano, hacer una aportación, una pregunta. La única condición es que sea en relación con el tema. Los indoctos normalmente no les atrae la idea de un lugar en el cual se haga retribución por la vida que hemos llevado. No va con la tendencia humana. Preferirían que no existiera algo así. Entre más compasivos los hombres, más se revelan a la idea de un lugar después de la muerte, donde nosotros recibiremos el pago por lo que hayamos hecho en esta vida física. El Hades, y específicamente el infierno, no tiene su origen en el razonamiento o compasión humana. Como que golpea al razonamiento humano. Desde la persona que dice que ya es suficiente lo que uno vive en la vida presente, como para que después de la muerte haya la incertidumbre de dónde pasaremos nosotros la eternidad. Y entonces, por lo tanto, ellos mentalmente se bloquean y cancelan la idea de que haya este sitio. Lo que la Biblia dice no procede de la mente humana. Tenemos que empezar por precisar eso. Por eso golpea la mente de la gente. Y por eso grupos religiosos intentan agradar a las personas y allegarse miembros, precisamente en derredor al Hades y al infierno. Hay desde aquellos que dicen que no existe, específicamente la parte de tormento del Hades, hasta aquellos que dicen que no es eterno, aquellos que le elaboran doctrinas para tratar de escapar de él, y de esa manera, bueno, se emparejan más con la idea humana de Dios es amor y no puede, por lo tanto, tener que ver con algo que signifique retribución, pagar las cuentas. Esta idea, esta doctrina, este hecho, esta realidad, no procede de ninguna manera de la mente humana. Por eso no compagina con lo que uno quisiera. Procede del razonamiento sublime del Todopoderoso, y Él lo revela al ser humano. Así de sencillo. Nos guste o no nos guste, las palabras del Señor son esas. Sus afirmaciones, hermano, son inamovibles. No hay nada que podamos hacer al respecto. El problema es que el hombre no conoce el significado del pecado en su profundidad, ni tampoco conoce el significado de la santidad en su profundidad. El hombre, ser humano en general, de manera casi inconsciente, se declara bueno, sin siquiera pensar que está muy lejos de la santidad que Dios espera. Y el hombre no se declara pecador, siempre lo que él hace es más leve que lo que hace el semejante. Lo atroz del pecado no le cabe en la mente. No piensa en la terrible consecuencia de lo que el pecado es. Normalmente lo que hago yo tiene justificación. Es como un mecanismo natural de higiene mental. Lo que yo hago sí está justificado. Hermano, ¿por qué le dijo eso al hermano? Es que usted no lo conoce. Y ya lo que hizo la persona, la grosería o la mala palabra, ya no es mala, porque es que usted no conoce a la persona a la que yo se lo dije. Pero si se lo dicen a él, no, eso fue tremendo porque me lo dijeron a mí. O sea, esa percepción que no es correcta sobre el pecado, y esa percepción que no es correcta sobre la santidad, eso nos coloca con la incapacidad de entender qué tan grave es el pecado y qué tan sublime es la santidad. Si entendiéramos a profundidad pecado y santidad, estaríamos más preparados para entender lo que es el Hades y en forma particular lo que es el infierno. La respuesta de la santidad infinita al pecado, ¿no?, es la perdición y la retribución por nuestros actos, sea bueno o sea malo. Eso es lo que la santidad responde al pecado. Desde la naturaleza de Dios aparece como una consecuencia natural un lugar, una consecuencia, y eso es el Hades como un lugar de retribución para nuestra vida. Es fácil aceptar el paraíso, en eso la mayoría de los seres humanos estamos de acuerdo.
Pero la parte del Hades, que es el infierno, ese provoca muchísimos más bloqueos mentales, personales. Realmente, la retribución eterna es un misterio que no tiene solución profunda. Tenemos que declararnos nosotros incapaces de entenderlo al final, en toda su profundidad. Tenemos nosotros que aceptar, dice Deuteronomios capítulo 29 y verso 29, que las cosas manifiestas son para nosotros y nuestros hijos, y las cosas ocultas son para Jehová. Y en las cosas ocultas, con respecto a este tema, radica, hermanos, el lugar de pago, el lugar de retribución. ¿El por qué? ¿Por qué tiene que haberlo? ¿Por qué existe? Empezando por cosas muchísimo más difíciles de solucionar. Un Dios todopoderoso, ¿por qué permitió que el mal penetrara en el universo? ¿Y conoce usted la respuesta? No sabemos. La ley, por ejemplo, dice la Escritura, fue puesta para que el pecado se hiciera manifiesto. Y una vez que el pecado fue manifiesto, vino la gracia para salvarnos. Pero alguien preguntará, ¿y por qué tuvo que hacerse manifiesto el pecado? ¿Por qué Dios permitió la maldad? Un Dios todopoderoso podía haber excluido la serpiente del Edén. Y ahí nosotros encontramos porqués que son misterios sin solución. Tenemos que atenernos al verso 29 del Deuteronomio 29. Existen cosas reveladas. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nosotros, pretendiendo ser capaces de entender todo, somos seres racionales, queremos explicación, queremos saber todo hasta lo más minucioso. Después de todo somos Homo sapiens. No aceptamos el hecho de que hay cosas que no alcanzamos nosotros a racionalizar. Hay realidades en el universo que el hombre no puede comprender y que no lo podrá comprender nunca. Eso es parte de lo finito que somos los seres humanos. Ese Dios soberano permite el pecado en el universo. Dios odia el pecado por el daño que le causa a la creación que Él mismo hizo. Pero Él lo permitió. Él permitió la entrada. Nos suena a veces interesante el hecho de que dentro de los hijos de Dios, dice Job, venía Satanás y luego se presenta delante del Señor y luego pone delante de él la persona de Job y luego obtiene permiso del Todopoderoso de tocar a Job. Y uno se pregunta por qué Dios le dio permiso a Satanás. O luego en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y lo que no tiene respuesta es por qué el Señor le permitió que zarandeara a Pedro como a trigo. Luego dice el Señor, pero yo he pedido que tu fe no te falte. Y ahí en esos porqués nosotros tenemos que declararnos incompetentes. Son las razones de Dios. Dios permitió a Satanás zarandear a Pedro. Dios permitió a Satanás tocar a Job. Al final Pedro y Job salen bien librados. Tenemos sin embargo la consoladora promesa de que no os dejaré ser tentados más allá de lo que podáis resistir. Y tenemos ahí el terreno de la responsabilidad, donde si no resistimos es responsabilidad de nosotros, porque el grado de permiso que Dios ha dado para que el pecado se acerque a nosotros es limitado exactamente en la proporción de nuestra capacidad de resistir. Pero sigue siendo un misterio el por qué, hermano, el por qué Dios lo hace, y nosotros no tenemos respuesta. Simple y sencillamente Satanás va y Job es puesto en una situación